Saludamos al abogado Esteban Ronda Castro, experto en Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Abogado Ron, bienvenido. Quisiéramos nuevamente analizar en qué situación queda la vicepresidenta de la República tras la sentencia que ha recibido por parte del juez Guillermo Ortega del Tribunal Contencioso Electoral. Hola, buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. El día de ayer, igual como siempre y como hemos naturalizado y nos hemos acostumbrado en el Ecuador, entre gallos y medianoche tenemos una sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral en la cual se suspenden los derechos de participación política de Verónica Abad sobre la base de una denuncia que realizó la canciller Gabriela Sommerfeld por violencia política de género. Esta infracción electoral, este proceso de infracción electoral ha tomado bastante tiempo en el tribunal. De hecho, el tribunal ha tenido algunas desavenencias en este sentido, han pedido inclusive criterios académicos respecto a lo que se considera la violencia política de género, pero finalmente el día de ayer se notifica con esta resolución a Verónica Abad y en ese sentido pues se establece que la infracción ha existido, pero además se establecen las sanciones respectivas del caso, que justamente las infracciones por violencia política de género tienen las mismas sanciones que las infracciones graves y más graves en el Tribunal Contencioso Electoral, cuando son juzgadas por el Tribunal Contencioso Electoral, y en este caso, pues como era de suponerse, debido a las circunstancias políticas, se ha suspendido los derechos de participación política de Verónica Abad. También se ha establecido una multa económica y se ha establecido que se realice una disculpa pública. Pero, Gustavo, aquí viene lo interesante del caso, ¿no? Es una sentencia de primera instancia. Recordemos que las infracciones electorales, cualquier tipo de infracción electoral en el Tribunal Contencioso Electoral, tiene una doble instancia. Es decir, que como tú señalabas en la introducción de la entrevista, se tienen 3 días contados desde el día de hoy, porque fue notificado el día de ayer en la noche, para que Verónica Abad realice la respectiva apelación. Pero en el Tribunal Contencioso Electoral, y de acuerdo al reglamento de trámites internos, las apelaciones son concedidas de manera automática. No es que se procede con una calificación de las mismas, ¿no? Entonces, una vez que Verónica Abad presente la apelación, esta tiene que ser calificada por el tribunal, tiene que ser concedida, esa es la palabra exacta, tiene que ser concedida por el Tribunal Contencioso Electoral, y de ahí pasa a un pleno y, bueno, se nombra un juez sustanciador, pasa a un pleno, Ortega, el juez de primera instancia, sale de ese pleno, entra un juez suplente y se analizará nuevamente de fondo esta sentencia apelada para que en mérito de dicha apelación se resuelva. Pero digamos que todavía no es que Verónica Abad tiene suspendidos los derechos de participación política, porque todavía quedaría el recurso de apelación, Gustavo. Ya, quisiera, doctor Ron, saber si es que la vicepresidenta, así como tiene con la justicia ordinaria fuero de corte, si es que en el ámbito electoral hay alguna prerrogativa por su cargo. Y por otra parte, conocer qué dice la Constitución en cuanto al procedimiento y causales para que una vicepresidenta o vicepresidente pueda perder el cargo. Eso es lo más interesante. En los últimos días, en los últimos meses, han existido algunas sentencias de la Corte Constitucional que han modulado lo que justamente tú me preguntas, Gustavo. Ahora bien, y creo que vale ir citando, ¿no? La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 146 de la misma, establece claramente que, en este caso, las causales de censura y destitución del presidente y vicepresidente de la República son exactamente las mismas, ¿sí? Pero además, con algunas sentencias y que en ese sentido, por honradez intelectual, tengo que citar a un colega de acá de la ciudad de Quito, cuyo nombre es Aldrin Gómez Valdivieso, quien hace un análisis de las mismas. Hay algunas sentencias de la Corte Constitucional, la 224 IC/24, 2024 CN/25 y 125-IN/25, en las cuales se hacen pues estos anuncios y que han modulado lo que nos dice la propia Constitución. Como te decía, el artículo 145 de la Constitución de la República del Ecuador establece claramente que
en este caso las causales para la cesación de funciones del presidente de la República extensivas a la vicepresidenta son terminación del periodo presidencial o vicepresidencial, renuncia voluntaria, destitución de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución, esto es a través del juicio político, el único mecanismo, incapacidad físico-mental permanente que le impide el ejercicio del cargo, certificado de acuerdo a la ley por un comité de expertos especializados declarada por la Asamblea Nacional, el abandono de cargo comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional, y además la revocatoria de mandato. Estas son las causales y la Corte Constitucional en las sentencias previamente citadas ha establecido unas líneas muy importantes, Gustavo, y una de ellas es que son causales taxativas. ¿A qué me refiero con esto? Son las únicas causales a través de las cuales se podría suspender o destituir las funciones de un presidente y vicepresidente. Más aún que en la sentencia 2024-CN/25, de la jueza ponente Daniela Salazar Martín, en una consulta de interpretación realizada en una causa, establece dentro del obiter dictas, ¿sí? Es decir, dentro de la motivación, que básicamente, porque habla desde un tema de hipótesis, que si se aceptaría la hipótesis de tener causales de destitución o suspensión, y eso es clarísimo, dice suspendido o destituido, por mecanismos no constitucionales, en este caso como podría ser una infracción del Tribunal Contencioso Electoral, se abriría la posibilidad a que mecanismos, ¿sí?, infraconstitucionales y además autoridades que tienen un estatus estrictamente de ley puedan, en este caso, suspender o destituir a las máximas autoridades de nuestro país. Y nuevamente se ratifica, fue una discusión alrededor de cuando hubo este conflicto en el Ministerio de Trabajo de Verónica Abad, y justamente se ratifica, Gustavo, que las únicas causales de suspensión o destitución vía de presidente o vicepresidenta son las constitucionales, que leímos previamente el artículo 145 de la misma. Tiene además el proceso que pasar por la Asamblea. Además tiene que el proceso, bueno, en el caso del Tribunal Contencioso Electoral no tiene que pasar por la Asamblea, ¿sí? Porque el tema del abandono del cargo es el que tiene que ser declarado por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. Y la ausencia temporal de la misma manera. Siempre en estos dos casos, si es que se quisiera establecer abandono o ausencia temporal o definitiva, tiene que ir y ser declarada por la Asamblea Nacional. ¿Y cómo anda precisamente este tema de la ausencia temporal, motivada supuestamente por la asignación que le hiciera como consejera económica en la Embajada de Ecuador en Turquía a Daniel Noboa? Esto ya en el mes de diciembre. Gustavo, se entrecortó, ¿podría repetir, por favor? ¿Y cómo anda el tema o la posibilidad de que se declare una ausencia temporal? A ver, el tema de la ausencia temporal, sí, Verónica Abad tuvo pues la designación como consejera económica para la Embajada de Ecuador en Turquía, que ya es de público conocimiento que no se presentó y tampoco realizó los trámites respectivos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que haga pues el ejercicio de traslado de ella a través de todas las vías diplomáticas, porque esto también tiene un proceso, ¿no? Un proceso a través del cual se tiene que cobrar pasajes, se tiene que hacer el tema de el traslado personal y a veces en determinadas circunstancias hasta familiar de los servidores, y sabemos que además que Verónica Abad se encuentra acá. ¿Esto configura un abandono del cargo? Esa es la pregunta dentro de los esquemas constitucionales. El abandono del cargo tiene, en este caso, sí, un desarrollo legislativo, ese es el término, a través de la Ley Orgánica del Servicio Público, y se establecen claramente 30 y 90 días, respectivamente, para que se configure el abandono del cargo temporal o definitivo. Pero fuera de eso, y con los informes que podría realizar el Ministerio de Trabajo, o en este caso Cancillería, tendría que ser nuevamente declarada por la Asamblea Nacional, Gustavo. Independientemente de los informes, debería haber un pedido, en este caso por parte del presidente de la República, pero la Asamblea también podría actuar de oficio y declarar el abandono del cargo de una u otra manera. Pero ya vemos que en la agenda legislativa ni siquiera está considerada esta situación.
Los tiempos además se van acortando ya del periodo democrático para el cual fue elegido la vicepresidenta. Entendemos que con esta situación que se ha dado en el Tribunal Contencioso Electoral, la posibilidad de que eventualmente, por alguna razón, pueda llegar a ocupar el cargo de presidente en forma temporal, evidentemente es cada vez más difícil. Sí, evidentemente es cada vez mucho más complicado, pero obviamente esto tiene un cálculo político, Gustavo, que ya sabemos que es evidente, ¿no? El presidente Noboa, de cara a la campaña de la segunda vuelta electoral, tiene que pedir una licencia sin remuneración. Ya la Corte Constitucional, si bien en un dictamen laxo, flojo en cierto sentido, dice que pues el artículo 93 está vigente, que el tema de las infracciones electorales es parte y tiene que ser juzgado solo por la Corte Constitucional, entre otras cosas, tiene una necesidad política de hacer campaña, ¿sí? Los resultados electorales que me imagino ADN y el presidente tuvieron en la primera vuelta no fueron satisfactorios. Una diferencia ya cerrado el escrutinio de menos de 20,000 votos es realmente discutible en cuanto a lo que pueda suceder en la segunda vuelta, con ciertas desavenencias y además con un presidente que no hizo la campaña dentro de los días establecidos, sino que estuvo reducido a cierres de campaña en ciertos cantones del país, pero además que no hubo, Gustavo, este despliegue territorial por parte del presidente de la República, y confiado en el tema virtual y de redes sociales, creo que ahora ve una necesidad de hacer campaña y sobre la base de esto, pues no tiene la confianza, ya en varias veces lo ha señalado, no tiene la confianza de dejar o que opere, en este caso, la sucesión vicepresidencial en Verónica Abad, tratando de dejar en este caso a otra persona de su confianza. Entonces, yo creo que es más eso, ¿no? Es un cálculo que va alrededor de toda esta situación y que además le desfavorece al presidente de la República, pero creo que son medidas ya última ratio que se está tomando de cara a esta campaña que tiene que sí hacer el presidente de la República, sí o sí hacer el presidente de la República. Para salirnos de este tema, ¿cómo ha visto usted el accionar alrededor de esta situación, de esta pugna, presidente, vicepresidente de la Autoridad Electoral, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral? A ver, yo creo que el Tribunal Contencioso, empecemos desde lo más sencillo, ¿no? El Consejo Nacional Electoral ha tenido una actitud muy blanda. Recordemos que en la frecuencia discursiva de Diana Tamaín, de la presidenta y principal vocera del organismo, ha tenido mucha discusión y creo que indeterminaciones de carácter no solo jurídico, sino también lingüístico. Recordemos que en la frecuencia discursiva, haciendo un análisis de ella, semanas antes de la elección, había señalado claramente que pues el tema de la licencia sin remuneración era prácticamente un requisito sin el cual no se podía continuar en la campaña. Señaló que era obligatorio y, oh sorpresa, días antes de empezar la campaña electoral en primera vuelta, señaló que inclusive los asambleístas no podrían pedir licencia sin remuneración sobre la base de la sentencia del 2010 de la Corte Constitucional en cuanto a la interpretación de la muerte cruzada, ¿sí? Entonces, por ahí yo creo que hay un déficit. Este pleno del Consejo Nacional Electoral, este pleno en particular, digamos que ha tenido una favorabilidad en cuanto a la ejecución de los procesos electorales, pero también con una madurez de nosotros como electores. El único proceso cuestionado como tal que tuvo este Consejo Nacional Electoral fue el primero que lo hicieron, ¿sí? Estas elecciones, las últimas elecciones seccionales. Pero a partir de ellas, creo que ha mejorado muchísimo, inclusive una ejecución en pandemia de 2 procesos electorales importantes, o post pandemia, apenas cerrada esta, de procesos electorales importantes. Digamos que no hay especulación en cuanto al tema operativo. Lo que hay especulación es en cuanto a las decisiones administrativas que se puedan tomar. Ayer veía justamente, y en preparación a esta entrevista, una discusión que lo señalaba la consejera Nájera. Bueno, ella siempre es disidente de las decisiones generales que tiene este pleno del Tribunal Contencioso Electoral, pero señalaba que había un cambio de informes jurídicos sobre los mismos razonamientos fácticos en cuanto a una candidatura acá en Pichincha, en la provincia de Pichincha, en la circunscripción que se llama Resto de Pichincha,
que entiendo que quieren abrirse algunas urnas sin la justificación y demás. Entonces ahí empiezan con estos juegos, y ahí empieza este tipo de juegos y empieza a sospecharse de las actuaciones de las autoridades. Los otros consejeros hacen una vocería, digamos que mínima, hasta a veces no la hacen, y creo que entienden que no es favorable meterse en este tipo de conflictos políticos. Ahora, el Tribunal Contencioso Electoral, digamos que es un organismo que históricamente ha pasado desapercibido, ¿sí? Ha pasado desapercibido, sus resoluciones y sentencias no generaron, pues, mayor desaveniencia en temas políticos, ¿sí? Pero particularmente este pleno del Tribunal Contencioso Electoral tiene un conflicto interno. Ya sabemos que es un juego de mayorías y minorías, que es algo natural en los colegiados, a partir del cambio del presidente de dicho organismo. El cambio fue legal y legítimo, hay que señalarlo, y que en este sentido inclusive juez de primera instancia constitucional y además tribunal, en este caso de segunda instancia, en cuanto a las acciones de protección y apelaciones de los niños, ratificaron la presidencia de la presidenta Ivonne Coloma. Digamos que ha tenido, pues, empezó con eso, pero fue ratificado. Pero justamente se abrió una caja de Pandora que no tiene que ver tanto el Tribunal Contencioso Electoral, sino más bien con esta activación y exacerbación de las infracciones electorales y tratar de solventar asuntos políticos a través de las infracciones electorales con las sanciones de suspensión. Es lo que le juega en contra en este momento a la institucionalidad del Tribunal Contencioso Electoral. Y claro, en estas elecciones, los tribunales electorales, sean contenciosos o no, siempre van a estar en el ojo del huracán, y sus sentencias van a ser discutidas. Sin embargo, creo que hay un clivaje, porque hay que decirlo, sí, hay un clivaje muy fuerte a partir de la sentencia que dejó fuera la candidatura de Jan Topic, ¿sí? Con unas elocuciones y suposiciones, información reservada y demás, y creo que en ese sentido el tribunal tuvo una segunda exacerbación, ya no solo el tema de las infracciones, sino este otro. Y claro, con 3 infracciones electorales en este momento por violencia política de género que pueden definir claramente el futuro de la vicepresidenta, va a estar en el ojo del huracán. Va a estar en el ojo del huracán este tema, y el tribunal no tiene, pues, esa confiabilidad, esa confianza ciudadana, a diferencia de otros organismos como la Corte Constitucional. Y es porque justamente el tribunal no ha sido renovado cuando tenía que realizarse. Y hay, creo que un par de jueces, te lo digo, no así la presidenta. La presidenta creo que tiene una gestión ecuánime muy, muy particular, pero creo que hay un par de jueces que siempre han estado, pues, con algún tipo de desaveniencia o algún resquemor de carácter político, y que obviamente se lo exacerba, se lo potencializa cuando estamos en ambientes electorales, Gustavo. Bien, hay otro tema que quisiera abordar con usted, doctor Ron, desde el punto de vista legal, constitucional, que ha generado muchísima polémica en Ecuador, el campo Sacha. La concesión del campo más productivo de petróleo de Ecuador a un consorcio chino, tema que se lo conocía ya. El gobierno venía planificando desde antes de la primera vuelta electoral. Se tenía entonces, en un momento, la confianza de que podría ganar el presidente Noboa, esto en las filas oficialistas, en primera vuelta, y en forma inmediata se pensaba activar este tema. Esto ha generado, entendemos, situaciones internas que se debaten aún. Está allí hasta de por medio la salida del ministro de Economía. Pero se han dado pasos relevantes en esta semana con la reconfiguración que se hizo en el Ministerio de Economía. Se agilitó el tratamiento de este tema a través de la comisión. Se conoce ya oficialmente el informe. La ministra no ha confirmado, pero todo da a entender de que la decisión del gobierno es positiva en ir hacia la concesión, y se ha dicho que habrá una rueda de prensa más adelante, sin especificar cuándo, para informar detalles a los ecuatorianos. Es un tema muy importante por la dimensión de este campo petrolero,
por la proyección económica y la relación que esto tiene con el país, pues se habla de varios miles de millones de dólares en reserva que tendría todavía ese campo. Y la situación está puesta ya en el debate público. Lo que quisiera preguntarle a usted fundamentalmente, tratándose de un recurso natural estratégico del Estado, el petróleo, y este campo en particular, ¿qué marco legal se tiene que aplicar en Ecuador para una posible concesión? ¿Hay algún procedimiento a seguir o puede simplemente ser una decisión del Ejecutivo? A ver, el tema del campo Sacha es de trascendental relevancia. Yo no soy experto en materia de petróleos ni concesiones, por pero eso te puedo dar una preguntaba desde el punto perspectiva. de vista constitucional, Sí, sobre todo los sí, desde el tema procedimientos. constitucional voy a tratar de ser lo más elocuente. Sí, el campo Sacha, o bloque 60, de lo que se tiene entendido, Gustavo, es el campo que mayor producción tiene, ¿no es cierto? Que mayor producción tiene y que las inversiones ecuatorianas, si bien tuvieron pues altos índices entre los años, y es una noticia igual que la recojo del portal Primicias, que la leí el día de ayer, tenían altos índices de inversión del 2013 al 2023, necesita otro tipo de manejo. Y ahí este consorcio es un consorcio internacional, me parece que de naturaleza, o es un joint venture ahí canadiense y chino, busca realizar mega inversiones. En ese sentido, desde el ámbito constitucional, lo único que cabe y lo que tiene que realizarse, y yo entiendo por dónde va tu pregunta, porque al ser una concesión tan importante y de sectores estratégicos, se podría hablar tal vez de una consulta previa, ¿no es cierto? Entonces, y que está avalada en la propia Constitución de la República, y que además hay sentencias de la Corte Constitucional que así la ratifican. Sin embargo, digamos que al ser otro tipo de concesión, al ser otro tipo contractual, hablamos de una concesión, constitucionalmente queda de estricta materia del Ejecutivo. La Constitución establece que para la fijación de este tipo de actuaciones es estricta materia decisional del Ejecutivo. Cuando se habla de otro tipo de actividades, y como decía, hay sentencias de la Corte Constitucional que establecen claramente en cuáles casos se tiene que realizar la consulta previa, que son actividades extractivas y demás, puede ser una decisión muy, muy controversial, pero sin embargo, y hay que señalarlo, le corresponde estrictamente al Ejecutivo tomar esta decisión. Y en cuanto al procedimiento, ¿puede ser una decisión directa, la designación a un consorcio extranjero, o tendría que operativizarse a través de algún tipo de concurso? No, lo que pasa es que en este caso el Ejecutivo tendría que hacer la motivación respectiva del cómo se utilizaría, de cómo llega el consorcio, este chino-canadiense, a hacer lo que pasa es que es un tema también de inversión, hacer la inversión y además los parámetros que igual constitucionalmente están establecidos de cómo se hace la redistribución, en este caso de las ganancias. Pero no es a través de un régimen concursal, es a través de una decisión, y se lo entiende inclusive como una política pública, estimado Gustavo. Bien, en todo caso, como usted lo ha señalado, es un tema muy importante, además cuantitativamente de una enorme trascendencia para el país. Se estima que entre 75.000 a 100.000 barriles diarios es el potencial de producción solamente de este pozo. Y en todo caso, habrá que esperar la rueda de prensa anunciada por la ministra de Energía. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Gracias a ti, Gustavo, y un excelente resto de semana y buen feriado. Igualmente, declaraciones del abogado Esteban Ron Castro. Él es catedrático universitario de la Universidad SEC Internacional de Ecuador, experto en Derecho Electoral y Constitucional. Son las 7